Buenos días, ahora vamos a pasar a la cuarta especie, pero a la práctica. Entonces comenzaremos haciendo un contrapunto de cuarta especie superior. Esto significa que aplicaremos los retardos superiores. Entonces, para comenzar el contrapunto, se comienza igual que en todas las demás especies. Cuando es superior, se comienza con la octava o la quinta. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a dar inicio al contrapunto con la octava. Este es mi intervalo del primer compás, o bien pudo haber sido la quinta. Ahora, lo que debemos hacer en esta especie, como vamos a hacer contrapunto sincopado, entonces la obligación es hacer la síncopa. Por lo tanto, inmediatamente lo que tenemos que hacer es ligar el sonido que escribimos en el tiempo débil. Esto es necesario porque estamos en la cuarta especie. Ahora, analizamos, una vez ligado el sonido, analizamos el intervalo que se produce con el canto firme. En este caso es una sexta. Cuando la ligadura es consonante, a esto no se le llama retardo. Recordemos que los retardos únicamente son disonantes. En este caso, lo único que tenemos es una síncopa y es consonante. ¿Esto qué significa? Que puedo saltar libremente a cualquier sonido del potencial armónico. Ya sabemos que el potencial armónico es la octava, la quinta, la sexta o la tercera. Es decir, cualquiera de estos sonidos yo los puedo escribir en el tiempo débil, siempre y cuando no produzca algún defecto armónico. Por ejemplo, si yo elijo la octava, supongamos que yo aquí escribo la octava, el problema es que tendría estas octavas de do a do y la octava de la a la en los tiempos débiles. Recordemos que en la cuarta especie ya habíamos hablado de eso y explicado en la clase anterior las razones de por qué eso se consideran octavas paralelas. Por lo tanto, esta no sería una opción, poner el do por las octavas que se generan. Tengo entonces otro intervalo que es la quinta, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa con la quinta. Entonces tengo una consonancia. Recordemos siempre, la blanca del tiempo débil en esta especie debe ser consonante. Eso es obligatorio. Ahora, vamos a ligar a este sonido y aquí estamos realizando la obligación de la especie. ¿Y qué observamos ahora en la ligadura? Que se produce una cuarta y la cual es disonante. Recordemos que la cuarta no está en las consonancias. Entonces, al producirse una cuarta, yo la pongo en paréntesis y nombro a esto como retardo. Recordemos que tenemos tres tipos de retardos superiores, es decir, cuando el contrapunto está en la parte de arriba, los retardos de séptima, de novena y de cuarta. Y aquí hay una obligación para el retardo que debe resolver, y la resolución obligada la indico con la línea diagonal, indicando, con la línea horizontal, perdón, indicando que esta cuarta debe ir obligado hacia un intervalo de tercera. Entonces esto significa que el retardo va a bajar por grado conjunto y siempre lo haremos de esa forma. A esto le llamamos resolución. Ahora, en esta especie, siempre que sea posible producir retardos, tendrá preferencia. Es decir, podemos hacer un ejercicio donde en los tiempos fuertes siempre pongamos consonancias. Eso es posible. Sin embargo, sería un ejercicio muy pobre de cuarta especie. En realidad, el interés de la cuarta especie es un interés más armónico que melódico. La tercera especie nos permite dar un desarrollo melódico más amplio, y también la segunda especie. Pero la cuarta especie, su efecto no es tanto melódico, es más armónico, y por lo tanto este efecto armónico lo vamos a encontrar en los retardos disonantes. Entonces, una vez que ya resolví el retardo, otra vez sostengo la obligación de la especie, lo cual significa que vamos a ligar, y podemos ahora analizar que de mi a fa tenemos una novena. Por lo tanto, esto se nombra nuevamente como retardo. Y en este caso otra vez tenemos la necesidad de resolver. Entonces pongo la línea horizontal que me está indicando que la novena está obligada a resolver en la octava. Esto significa que el fa tiene que bajar a mi. Aquí pueden ver que no tenemos opciones melódicas. El sol, al ser disonante, está obligado a bajar a fa, y el fa, al ser disonante, está obligado a bajar a mi. En este caso ya no tenemos ninguna alternativa más que bajar por grado, porque son retardos disonantes. Cuando la síncopa es consonante, ahí no estamos obligados, ahí podemos hacerlo libremente. Veamos qué ocurre en el siguiente compás. Si yo hago la ligadura, ahora observo que hay un intervalo de tercera.
Al ser consonante significa que yo puedo entonces moverme libremente. Aquí yo tengo una mayor libertad en la melodía y a que me voy a mover a una consonancia del potencial armónico del canto firme. Esto significa que no hay obligación de resolución. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir una nota que al ligarla nos permita producir un retardo, ya que esto sería lo más importante en esta especie. Veamos, voy a poner aquí un ejemplo para aplicar una de las excepciones que conocemos. No, pero en este caso no, sería un error, perdón. En este caso, si yo elijo a la nota do, la cual al ligarla me produciría un retardo de séptima, aunque es excelente el retardo, pero podemos ver que aquí nos quedan las octavas en los tiempos débiles, las cuales pues técnicamente las consideramos paralelas. Ahora, aquí podríamos también defender que estas octavas son por movimiento contrario, porque esta está subiendo y esta está bajando, y así las octavas quedan contrarias. Sin embargo, para evitar, digamos, como este vacío, podemos buscar mejor otra consonancia. Y en este caso, aquí puedo ver que también me daría un buen resultado elegir a la nota sol. Es una quinta consonante, ya cumplimos con la condición de que la blanca débil debe ser siempre consonante y ahora la ligamos. La ventaja de este sonido que elegimos es que nos produce otro retardo disonante. Entonces, si ven, la melodía no tiene un desarrollo tan amplio y digamos interesante como lo veíamos en la tercera especie, pero lo que estamos buscando es producir este efecto armónico de los retardos, de estas disonancias en los tiempos fuertes. Ahora, la cuarta ya sabemos que es un retardo superior, está obligada a resolver en la tercera. Por lo tanto, como siempre, los retardos van a bajar por grado conjunto. Ahora ya hicimos la resolución, volvemos a sostener la ligadura y tenemos en el siguiente compás una sexta. Esta sexta me da la libertad de moverme libremente. Entonces puedo ver mi melodía y podemos ver que el desarrollo no es tan amplio, así que me convendría tal vez tomar un salto hacia un sonido nuevo y con el fin de renovar a la melodía. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar la nota do. Aquí puede saltar libremente porque esta es consonante y estoy saltando a la tercera con el canto firme. Estoy cumpliendo con la condición de que la blanca débil debe ser consonante. Entonces, al ligar, podemos ver que se produce un retardo o una disonancia de novena. Entonces, esto tiene la ventaja de que me permite sostener la disonancia en el tiempo fuerte, lo cual enriquece a esta especie. Ahora, esta novena está obligada a resolver en la octava. Recuerden que siempre los retardos superiores van a resolver a la consonancia vecina. En el caso de las novenas, en la octava. Y significa que el do baja por grado así. Volvemos a ligar. Y ahora podemos ver que en el siguiente compás se produce otro retardo, ahora de séptima. De hecho, es el primer retardo de séptima que tenemos en el ejercicio. Y la séptima está obligada a bajar a la sexta como resolución. Es decir, la nota la es el sonido obligado. Volvemos a ligar. Y tenemos otro retardo de séptima. ¿A dónde debe ir esta séptima? Igual a una sexta. En este caso, como ya estamos en el final del ejercicio, tenemos que resolver ya. Entonces, aquí vamos a usar la alteración de la escala armónica. Y esto que estamos haciendo aquí en el final, esta es la cadencia de la cuarta especie superior. O sea, esta va a ser la cadencia. Y es la única cadencia, de hecho, que vamos a tener en la cuarta especie. Aquí nos quedó muy bien porque al elegir esta nota se conectó perfecto con el final. Entonces esta fórmula que tenemos aquí en esta parte, desde la preparación consonante con el retardo de séptima que baja la sensible y luego resuelve en la octava, toda esta fórmula es lo que llamamos cadencia final en la cuarta especie. Ahora vamos a escuchar esta solución que hicimos. Voy a tocar la cuarta especie tal como está escrita, con todas las ligaduras. Y después vamos a hacer otro experimento.
Ahora ahí escuchamos la cuarta especie tal como está escrita. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar la misma solución, pero lo que voy a hacer es quitar las ligaduras. ¿Con qué finalidad? Que puedan escuchar con mayor claridad o escuchen más acentuado el efecto del retardo en el tiempo fuerte. Es decir, voy a tocar las notas, por ejemplo, estas dos notas, las voy a tocar repetidas sin la ligadura, para que puedan sentir con mayor claridad o con mayor presencia el efecto de los retardos disonantes. Ahí podemos apreciar mejor la riqueza armónica que producen los retardos y precisamente de eso se trata la cuarta especie. Ahora vamos a hacer una solución de la cuarta especie pero inferior. Aquí tenemos que aclarar una confusión que ha habido en algunos ejercicios y es en cuanto a la cuenta de los intervalos. Si el canto firme está en la parte superior, las cuentas deben de hacerlas en forma de intervalos descendentes, nunca para arriba, hacia arriba, porque ahí es donde se comienzan a cometer errores. Entonces, en este caso, todas las cuentas del canto firme las vamos a hacer en forma descendente, porque nuestro contrapunto ahora es inferior. Ahora, para comenzar en la parte inferior, todos los contrapuntos de primera, segunda, tercera y esta cuarta especie, todos comienzan con la octava o con el unísono. En este caso, la quinta no se puede tomar como intervalo de inicio porque nos saca de la tónica o de la tonalidad. Entonces, por esa razón necesitamos tener a estos intervalos. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con la octava, que no hay más alternativa en este caso, la octava o el unísono, y sostenemos la ligadura. Esto es a lo que llamamos la obligación de la cuarta especie, que es la síncopa. Entonces comenzamos con la octava y ahora podemos observar que en el tiempo fuerte la síncopa produjo una consonancia. Ya sabemos que al ser consonante no hay necesidad de resolución, por lo tanto podemos movernos libremente hacia otra consonancia que lo permite el potencial. Si yo me muevo a la nota do, produzco una octava y con esta octava serían paralelas. Acuérdense que en la cuarta especie de tiempo débil a tiempo débil no puede haber ni octavas ni quintas en los tiempos débiles. Así que tendría que buscar alguna otra alternativa. Entonces, por ejemplo, voy a poner como ejemplo para producir un error y que esto vaya quedando más claro. Aquí lo correcto es que tengo una sexta en el tiempo débil. Esto es obligatorio en la blanca débil. Pero al ligar hay un error porque se produce una séptima. En este caso no es posible porque la séptima es un retardo superior, no es un retardo inferior. Nos llevaría al problema de que esta séptima resolvería en la octava y la octava, o sea, es decir, el mi bajaría a re y esta octava de re a re lo que está haciendo es anticipar a la resolución, además de que el efecto del retardo es bastante pobre porque la séptima se está yendo a una octava en lugar de que la séptima resuelva en la sexta, como es en los retardos superiores, que aquí el efecto es muy rico armónicamente. Entonces, ahora tampoco podemos llevar el mi a fa para que el fa sea una sexta con el re. Recuerden que el retardo siempre va a descender. Esto es fijo para los contrapuntos del siglo XV, XVI, para la música clásica y hasta el romanticismo. Los retardos siguen descendiendo por grado conjunto. Los retardos ascendentes, por el momento, bueno, no los vamos a contemplar, sino que estamos viendo la forma más importante de retardo, que son los retardos con resolución descendente. Entonces, el retardo de séptima es totalmente inviable. Y tengan en cuenta también que estamos llevando la escritura estricta tal como se plantea en los manuales de contrapunto. Una séptima resuelta en octava son casos que sí se encuentran en la literatura musical, pero debemos decir, y esto es importante también de tener en cuenta, que inclusive en los contrapuntos de Bach no utiliza este tipo de retardos con frecuencia. En Bach lo más común sería un retardo de este tipo, un superior de séptima que va a la sexta, pero uno de séptima que va a la octava no es un caso, digamos, como básico. Entonces tengo que elegir otro intervalo. Aquí podemos ver que se van como cerrando las opciones, pero me queda todavía la quinta. Si la ligo,
veo que se produce una sexta. Entonces esto me permite continuar. Estamos viendo que en este caso hay consonancias, que no hay retardos disonantes. Esto, como ya dijimos, tiende a empobrecer a la cuarta especie. Entonces, si hay posibilidad de utilizar algún retardo disonante, esto sería lo ideal. En este caso voy a tomar un salto de sexta, y en este caso una sexta mayor, que de hecho pues no está, digamos, como muy bien vista en las conducciones vocales estrictas. La sexta mayor se considera un intervalo un tanto duro. Sin embargo, esta especie a veces no nos va a dar muchas opciones melódicas. Recordemos que esta especie, el desarrollo melódico, claro que es importante, sí debemos de cuidarlo y compensarlo como hemos hecho, pero el desarrollo melódico no siempre tendrá tantas alternativas como en la tercera especie. Lo que estoy buscando con este salto de sexta es que se produzca este retardo para generar una segunda con el canto firme. Por esa razón veo que hay una ventaja en usar este salto de sexta mayor para que pueda usar este retardo. Entonces aquí el intervalo de re a mi no lo confundan con este. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre decir la segunda y la novena? Que la novena le vamos a llamar novena al retardo superior que resuelve en la octava. Cuando digamos retardo de segunda, aunque se parece el intervalo, pero la diferencia es que en este caso se refiere a un intervalo inferior. Y en este caso, ¿qué hace? Está obligado a resolver en la tercera. ¿Por qué? Porque los retardos, como recordamos, los retardos van a descender por grado conjunto. El re va a do. Y acuérdense que esa es la resolución obligada del retardo. Entonces aquí no deben de confundir. Aquí no deben de confundir las resoluciones. Cuando hablamos de retardos superiores, la tercera es la resolución de la cuarta. Pero cuando hablamos de retardos inferiores, la tercera es la resolución de la segunda. Entonces esto es algo que deben tener en cuenta. Ya hicimos la resolución, a esto se le llama retardo inferior. Solo hay dos retardos inferiores, el de cuarta y el de segunda. Cuando hacemos el contrapunto inferior, solo tenemos esas dos opciones como retardos, el de cuarta o el de segunda. Ahora, ligamos. Y en este caso podemos ver que la armonía es bastante pobre. La octava pues no es un intervalo tan interesante cuando estamos hablando de un desarrollo en medio de una frase, porque es un intervalo un tanto estático y no le da un contenido importante a la armonía. En este caso, bueno, pero esto es lo que nos está produciendo la síncopa. Entonces vamos a buscar ahora otro sonido en el tiempo débil que me permita hacer un retardo disonante, que esto sería a lo que yo trataría de dar preferencia, que haya retardos disonantes en lo posible en la cuarta especie. Entonces la blanca débil, como ya sabemos, debe ser consonante y eso es obligatorio. Esto significa que estoy tomando esta blanca del potencial. Y recuerden, los cifrados se cuentan cuando el contrapunto es inferior. En todos los contrapuntos, en todos, se cuenta de arriba del canto firme hacia abajo. Es decir, mi, entonces la tercera inferior de mi es do. Do, la tercera inferior de do es la. Y de mi a re es la segunda, pero es inferior. Siempre hacemos la cuenta de manera descendente. Entonces ligamos. Y aquí tenemos que ver que de re a la, pero en forma descendente, no estamos contando hacia arriba, sino hacia abajo. Re, do, si, la hacia abajo es una cuarta. Y tengo el otro retardo inferior. Solo hay dos retardos inferiores, el de segunda y el de cuarta, cuando los contrapuntos están abajo. Ahora, ¿cuál es la obligación de la cuarta en este caso? Es resolver en la quinta. Esto quiere decir que debe bajar por grado. Nuevamente no confundan un retardo inferior con uno superior. El de cuarta como retardo superior está obligado a resolver en la tercera y baja por grado. Cuando el retardo es de cuarta pero es inferior, está obligado a resolver en la quinta. De hecho, en la clase anterior hicimos un cuadrito para que ubicaran todos los retardos y sus resoluciones. Ahora ligamos. Y podemos ver que es excelente esta solución porque me está llevando a otro retardo disonante y me está llevando al retardo disonante de segunda. Entonces aquí tengo otro retardo. Perdón, aquí hay un error. La R no debe estar aquí porque este es el canto firme. El retardo está en la parte inferior. Aquí está nuestro retardo. Igual aquí. Estos son los retardos. Entonces tengo un retardo de segunda. Volvemos a lo mismo. El de segunda tiene la obligación de resolver en la tercera. Esto quiere decir que el sol debe bajar por grado a fa.
y eso no lo podemos cambiar, no hay opciones. Ahora, aquí vamos a ver un problema y aquí vamos a entrar realmente en un punto problemático. Si ligamos, se hace una cuarta, lo cual sería excelente, pero el problema es que es una cuarta aumentada de fa si, es un tritono. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Porque esta nota es consecuencia de esta. Y a su vez este sol es consecuencia de esta. Y este sol es consecuencia de la. Y este la es ligadura de este la. Esto quiere decir que en la cuarta especie podemos ver muy claramente cómo los sonidos a veces quedan como atados. Como que no hay opciones. Es decir, yo no puedo mover esta nota porque esta es necesaria y es obligatoria porque es la resolución de la segunda. Y así nos vamos para atrás. Hay un problema, tengo un retardo de cuarta aumentada que están completamente descartados en la escritura estricta. Entonces, ¿qué hacemos cuando llegamos a un callejón sin salida? Que eso tiende a pasar con frecuencia en la cuarta especie, porque la cuarta especie como que nos va encadenando y nos va obligando a ir a un cierto sonido. En estos casos, cuando no hay opciones y lo único que nos restaría es deshacer todo lo anterior, lo que se hace es romper la ligadura, romper la obligación de la cuarta especie. Y recuerden que lo dijimos en la clase anterior, que máximo hasta 2 veces en el ejercicio, hasta 2 veces se puede romper la ligadura. Y esto significa que solamente se debe dar en un caso difícil. Es decir, romper la ligadura sería como la última alternativa que tenemos. Por ejemplo, este ejercicio nos quedó idóneo porque no tuvimos necesidad de romper las ligaduras en ningún momento. Entonces, cuando se rompe la ligadura, como ya no podemos hacer nada, lo que debo hacer ahora es no ligar y escribir una blanca libremente. Pero la blanca ahora, esta blanca que estoy tomando en este punto, es una blanca del potencial armónico. Piensen o consideren que estas dos blancas se están comportando como si fuera la segunda especie. Entonces esta blanca debe ser obligatoriamente consonante, porque ya no está ligada. Vean la diferencia, ya no hay ligadura. La rompimos para salvar el problema de la cuarta aumentada. Ahora tenemos que la nota que elijamos tenemos que hacerlo con un cierto cuidado para que nos conecte bien con el final. Entonces voy a escribir primero el final para que hagamos una conexión más clara hacia lo anterior. Y este es el final que ya está dado para los contrapuntos de cuarta especie inferiores. Vamos a hacer un retardo de segunda que resuelve en la sensible y resolvemos en la octava. Si se dan cuenta son los mismos sonidos, nada más está, digamos, como al revés, o están invertidas las voces. El si, la, aquí en el bajo, aquí en la melodía. Y la fórmula cadencial la, sol, la, está en la melodía y aquí está en el bajo. Y nos queda el de séptima sexta, se convirtió en retardo de segunda tercera. Estos son los finales para el contrapunto superior y para el contrapunto inferior en la cuarta especie. Es decir, estos finales son los que vamos a copiar en todos los ejercicios que hagamos. Ahora, por último, solo tenemos que elegir la siguiente nota para cubrir esta parte, y esta nota es importante que la que elijamos sea una nota que nos permita ligar. Entonces aquí podemos ver que la nota si es la mejor opción. La octava, que es obligatoria en la blanca débil, la ligamos y nos produce un retardo disonante de segunda que resuelve obligado en la tercera, como ya sabemos. Es decir, el la es consecuencia del si y el sol es consecuencia del la. No hay más alternativas. Entonces, esta es una solución bastante aceptable porque aquí ya no tuvimos necesidad de volver a romper la ligadura. Recuerden que romper la ligadura es la última opción. Entonces, nuestro ejercicio se mantuvo bastante bien. La obligación de la síncopa la pudimos sostener, excepto en este lugar. Y vean que usamos 1, 2, 3, 4, 5 retardos durante el ejercicio, lo cual ya nos ayuda a enriquecer. El punto más débil, armónicamente más flojo, pues fue el de esta octava en el tiempo fuerte, porque no ofrece ningún interés armónico. Y entonces ahora vamos a comprobar nuestro ejercicio inferior. Igual vamos a escuchar el ejercicio primero con las ligaduras tal como está escrito. Y ahora vamos a tomar el mismo ejercicio pero omitiendo las ligaduras.
Aquí podemos, al escucharlo, podemos comprobar que hay un defecto en nuestro contrapunto y se encuentra en este lugar. Es muy evidente cómo suena el tritono y inclusive produce una falsa relación con la cuarta aumentada que está en este lugar. Aquí el efecto del tritono sí es desagradable y no suena bien, como que interrumpe la marcha consonante del contrapunto. Bien, esto sería digamos, un problema en nuestro ejercicio, y esto obviamente pues nos llevaría a buscar otro tipo de corrección. Así que en este lugar probablemente una solución de, digamos, como de emergencia sería tal vez escribir la nota re en este lugar y tomar una sexta con el canto. Tomaríamos un salto de sexta mayor. Aún así, el problema no está bien resuelto, porque este movimiento directo con la falsa relación de tritono sigue siendo desagradable. Aún así no da un buen efecto. Entonces este sería como el único punto que no está quedando del todo bien en este ejercicio, y tal vez tendríamos que quitar esta síncopa y buscar otra alternativa. Sin embargo, el problema vendría desde este sonido. Este sonido es el que no produce un buen efecto. Este fa con este si, la falsa relación está muy acentuada y sería como el punto malo de nuestro ejercicio. Y estos son problemas que a veces vamos a encontrar en la cuarta especie, que la cuarta especie a veces nos lleva a callejones sin salida, y para corregir un problema tendríamos que deshacer todo el ejercicio. Esto ocurre, es una especie un tanto mecánica y donde realmente el interés está más centrado en la parte armónica. Con estos ejemplos estamos terminando de ver toda la teoría y la práctica de la cuarta especie. En realidad no es mucho lo que tiene la cuarta especie, fue más compleja la tercera especie, y lo que veremos más adelante pues es asignar ejercicios para que puedan practicar todo lo que hemos tratado aquí.